Es la etapa donde comienza a marcar la personalidad del menor, ¿no? Si os digo la verdad, yo no entré ahí como trabajadora social en un primer momento. O sea, yo entré a través de un curso de monitor que hice y decidí hacer las prácticas ahí porque era un entorno y conocía la guardería en concreto, que antes tenía un convenio con la escuela Chiquitín y actualmente ya está libre. Se llama Paz y Paz. Yo entré entonces a trabajar como monitor y como auxiliar educativo, pero poco a poco al final las compañeras de trabajo me iban pidiendo consejos, ¿no? Por ejemplo, tenía una compañera que me decía que tenía un niño en el aula que no conseguía que hablase y que estaba ya a punto de cumplir los 3 años y que el niño no hablaba. Y detectamos que el niño no hablaba porque le estaban hablando en 5 idiomas diferentes y por eso el niño al final no hablaba. No, pues yo lo que hacía era que le buscaba los recursos. Al principio era como, bueno, pues vamos a intentar buscarle un logopeda, de qué es lo que le pasa, pero después me citaba con los padres y veía que al final lo que le pasaba al niño es que el padre le estaba hablando en catalán, la madre era de Brasil y le estaba hablando en portugués, pero a su vez el padre del padre, que era el abuelo del niño, era griego y le estaba hablando en griego y al final el niño le estaba mezclando 5 idiomas diferentes, por lo tanto el niño no sabía cómo expresarse, ¿no? También tenía casos de niños que llegaban a la escuela y que llegaban muy tristes. Entonces al final abordabas el tema con la familia, trabajabas, hacías un seguimiento del caso y te dabas cuenta que el niño estaba triste porque los padres nunca podían ir a nada de lo que se organizaba la guardería. Si era Día del Padre, Día de la Madre, que yo estoy totalmente de acuerdo que esos días se deberían de empezar a suprimir, pero que el niño estaba triste porque sus padres, por el horario laboral que tenía, no acudían a estos eventos y al final pues era como, bueno, pues vamos a hablar con la familia y qué es lo que hacemos, a ver si puede acudir a un tío o una tía o un primo, un familiar, un abuelo, una abuela, ¿no? Y que el niño en estos eventos no se vea solo, ¿no? O niños que les dificultaba más el tema de relacionarse con otros niños porque estaban en casa más retraídos. Entonces trabajaba un poco su proceso de socialización, ¿no? Y así yo conseguí que finalmente mi contrato pasase de auxiliar educativo a trabajadora social, porque al final estaba ejerciendo funciones de trabajadora social dentro de la escuela, desde asesoramiento en procesos de escolarización, desde búsqueda de recursos, pues si el niño veía a lo mejor que necesitaba estar con la psicopedagoga, pues la psicopedagoga, si necesitaba más clases de refuerzo para su aprendizaje, pues más clases de refuerzo, si veía que lo que le faltaba al niño era un espacio lúdico, pues espacio lúdico, sobre todo trabajaba con aquellos padres que los niños hacían la entrada a las 7 de la mañana y salían de allí a las 7 de la tarde, ¿no? Estando en comedor y todo esto, a ver cómo lo podíamos hacer, alguna forma de que el niño no sintiese esa soledad, ¿no? Trabajaba pues todo lo que abordaba el entorno del niño y la verdad que la experiencia para mí fue muy gratificante. Pasaba que cada vez más el fracaso escolar pues se iniciaba en edades más tempranas. Entonces esta fundación, que tenía varios cursos de FP en aquellos tiempos y demás, pues decidió de dar una respuesta a la necesidad que la zona estaba presentando para la atención de menores de entre 14 y 15 años con un programa exclusivo subvencionado por Delegación de Educación, en el que se le daba un entrenamiento en habilidades sociales. Había un equipo interdisciplinar en el que existía un psicopedagogo, un educador social, que en aquellos entonces no había, pero las labores las llevaba un trabajador social que coordinaba, en este caso era yo, y bueno, alumnos de trabajo social que venían en prácticas. Digamos, eso formaba el equipo interdisciplinar con el que se intervenía con estos niños y con sus familias para, digamos, ofrecerle un entrenamiento en habilidades sociales de las cuales ellos carecían para el posterior, digamos, pues recuperación de su asistencia al sistema educativo o, digamos, la derivación a un curso de educación no reglada. Bueno, tras la intervención en el proyecto, después de 8 años, 8 ediciones de este programa dentro de la fundación, pues surgió la necesidad de hacer este tipo de programa dentro del propio centro educativo.
Entonces, pues desde ahí y desde el centro educativo pues se decide, junto con la coordinación de la Delegación de Educación, pues de desarrollar el programa dentro del propio centro. Existe, además aquí, se inicia la intervención atendiendo solo a los alumnos expulsados. Digamos, la medida era solo paliativa. Se intervenía con aquellos alumnos que estaban expulsados o que cometían cualquier acción disruptiva o formaban parte de cualquier historia que les provocaba una expulsión. Entonces, una vez que estaban expulsados, pues ya se venían con permiso firmado de los padres, se atendía a los niños, se atendía a los padres y se trabajaba a caballo entre las actividades académicas que los tutores mandaban a los niños y a caballo entre una intervención en la modificación de la conducta y el motivo por el que el niño había sido expulsado. Bueno, pues para, digamos, poder desarrollar los diferentes ejes de intervención que ya se han mencionado anteriormente, digamos que una de las funciones principales del trabajador social dentro de este centro educativo sería pues crear los lazos de coordinación necesarios para aunar los criterios de intervención que posibiliten la modificación de conducta de estos niños, estas familias, de cara a que ellos pues no sufran un abandono prematuro del sistema educativo. Dentro de esas coordinaciones pues pasarían pues desde servicios sociales de la zona, los servicios sanitarios, las asociaciones de ocio y tiempo libre, los equipos de tratamiento familiar, los equipos técnicos de Fiscalía de Menores, los equipos que llevan las medidas judiciales de los menores y, digamos, todo un sinfín de entidades o agentes que participan de la cotidianidad de estos niños. La necesidad principal que cubre el trabajador social ya después de 14 años de intervención en la zona, pues sería funcionar como un referente para la intervención individual con este tipo de perfil de niños y aparte para la intervención socioeducativa y sociofamiliar, que al final pues recae en una intervención social en la zona de la que, digamos, pues con los tiempos que corre se convierte en una necesidad imprescindible. Surgió hace 20 años en la zona este de Sevilla, en barrios como Palmete, Padre Pío, Juan 23, como demanda por parte de 4 colegios que necesitaban que se interviniera en sus centros el tema de la sentimos escolar, el tema del trabajo con familia, ante las dificultades que se encontraban en estos centros, ¿no? Y también en el barrio. A lo largo de estos 20 años hemos crecido como asociación. Actualmente estamos en 19 centros en toda Sevilla, en las zonas con mayor dificultad social y digamos que desarrollando un trabajo que de alguna forma los centros educativos no pueden alcanzar, no pueden llegar. De ahí la necesidad, digamos, a nuestra presencia, ¿no? en estos centros, ¿no? A su vez también hemos ido añadiendo otros proyectos a lo largo de este tiempo, como los Incorporate, que lo desarrollamos también en la zona este también en Sevilla. A su vez llevamos también 3 aulas de convivencia en 3 institutos y a su vez también estamos llevando un proyecto de intervención sociofamiliar también en la zona de barrio, Roche Lambert, aunque también lo hemos abierto a más zonas de Sevilla, con el objetivo, digamos, de ir complementando todo el trabajo que de alguna forma desde los centros se necesita, ¿no? Un trabajo social, un trabajo enfocado, digamos, a ir mejorando las condiciones de vida de estas familias y mejorando las condiciones de los niños y, digamos, que de su futuro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre hemos reivindicado esa necesidad, ¿no?, de que exista esa figura de trabajo social en, ya digo, los centros educativos, tanto colegios como institutos. Y entonces entendemos que se debe de ir de alguna forma reconociendo esa presencia, esa figura, ¿no? Ya digo que con el objetivo de intentar que, bueno, pues la vida en este centro
trabajo que se hace en estos centros, complementando ese trabajo, digamos, de los maestros, ¿no? Colegio e instituto, pues se pueda ver más refrendado, ¿no? Se pueda ver más apoyado, ¿no? Y más complementado. Entonces, desde esa iniciativa y desde ese interés y ganas, digamos, por ir mejorando las condiciones de vida de la familia, pues lo que nos mueve un poco para continuar este trabajo. Ahora mismo estoy trabajando de profesor en la Universidad de Huelva, en la Facultad de Trabajo Social, dentro del Departamento de Sociología y Trabajo Social. Y después, por otra parte, pues tengo una empresa junto con otros compañeros sobre investigación social. La empresa se llama ACE Methods y bueno, es una empresa de base tecnológica, es lo que le llaman una spin-off de la Universidad de Huelva, donde bueno, pues son empresas que su objetivo es transferir el conocimiento a la sociedad, es decir, de la universidad se genera un conocimiento que después parece muchas veces que queda dentro de la universidad y entonces pues el objetivo es sacarlo, ¿no? Entonces lo que nos dedicamos fundamentalmente es a la investigación social y la aplicación del trabajo social pues en distintos proyectos de investigación y de diagnóstico social tanto en Huelva como en Andalucía y en España. Y también has estado trabajando dentro del ámbito de la educación, haces tu aportación aquí en la universidad y antes también has estado trabajando. Previamente he estado trabajando en una asociación en un programa que llevaba de prevención de absentismo escolar. Estuve durante 3 años en un centro escolar de primaria, pues llevando toda la gestión del absentismo escolar. Y posteriormente estaba en una asociación que era de prevención de drogodependencia y que tenía pues muchos programas de prevención de drogodependencia y de intervención con familias dentro del ámbito escolar. Así que en ese sentido sí que tengo la experiencia. ¿Y cuál crees que es la aportación del trabajador social? Porque parece que queda como fuera, ¿no? Y solamente hay algunos programas así que llegan a educación. ¿Cuál crees tú que es la importancia del trabajo social dentro del ámbito educativo? Sí, yo creo que eso es una pérdida que tiene el sistema educativo, el no contar con los trabajadores sociales. Yo siempre me he encontrado con no una reticencia, pero sí el desconocimiento de lo que es el trabajo social en el ámbito educativo. No hay profesores, ni directores, ni jefes de estudio que conozcan qué es lo que hace un trabajador social y hasta dónde puede llegar, ¿no? Parece que todo ha quedado en la parte de los equipos de orientación educativa, que normalmente son educadores sociales y psicólogos, pero creo que la función del trabajador social es fundamental. Por ejemplo, en la experiencia que tengo de absentismo escolar, yo ponía en práctica todas las metodologías de intervención social, porque en el fondo cuando el absentismo escolar es la punta del iceberg, detrás lo que hay pues crisis familiar, hay también mucha problemática social relacionada también con exclusión social, etcétera, ¿no? Con lo cual lo que pones en marcha son mecanismos y metodologías típicos y yo diría que exclusivos del trabajo social, ¿no? Cuando ya empiezas a intervenir sobre los problemas de fondo, entonces ya empieza a haber solución al ámbito del absentismo. Sin embargo, desde otras disciplinas que también son necesarias, yo creo que la interconexión entre las distintas disciplinas es fundamental, pero si falta el trabajo social, ahí falta algo, ¿no? Ahora en la universidad, ¿cuál es tu aportación? Bueno, yo ahora mismo estoy de profesor asociado, que es una figura que sale, o que el objetivo de esta figura es que son trabajadores sociales que están en la universidad, pero además están trabajando fuera, con lo cual incorporan el mundo laboral, el mundo real del trabajo social en la calle, lo incorporan al aula, ¿no? Y yo quizás como profesor, pues mi principal aportación es esta, ¿no? Que eso, pues puedo transmitir a los alumnos la experiencia del trabajo social que se vive en la calle, ¿no? Por el feedback que tengo con los alumnos, pues eso es interesante para ellos porque les puedes poner ejemplos reales de hoy en día, están actualizados y tal, ¿no? Hoy en concreto ha salido una convocatoria de subvenciones y los chavales han estado trabajando la convocatoria real que salió ayer de la Junta de Andalucía, con lo cual es todo como muy experimental y ellos además pues pueden ver la realidad afuera, ¿no?